mil firmas en total. Luego fuimos precisamente a la Asamblea Nacional para cumplir con los 2 debates a los que me refería hace un momento. Ese trámite no se cumplió porque la Asamblea precisamente violentó el artículo 442 de la Constitución. Ese artículo ordena que la propuesta ciudadana debía ser discutida en 2 debates, no por una comisión, no por 3 personas, no por 2 asambleístas, ni por la presidenta de una comisión de reformas, por el Pleno de la Asamblea Nacional, y la Asamblea no lo hizo. Por tanto, se violentó el trámite. En diciembre del año anterior, en el 2020, y en marzo del presente año, nosotros recurrimos a la Corte Constitucional a decirle: están precisamente en la Asamblea violentando el trámite que usted dispuso se debe cumplir. Por tanto, haga un seguimiento. La Corte Constitucional ahora tiene la obligación y la responsabilidad de pronunciarse a la brevedad posible para corregir ese error que groseramente cometió la Asamblea Nacional anterior. ¿Qué implicaría en ese proceso a la brevedad posible? Es decir, ¿qué tiempos se deberían cumplir? Si es que el comité ha hecho este exhorto a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la solicitud de seguimiento del dictamen. Es decir, ¿tendría que pronunciarse la Corte sobre si la Asamblea en efecto alteró el fondo, el contenido del proyecto que ustedes habían propuesto y que no se debatió su propuesta? Mire, por principio, el seguimiento ante la Corte lo que trata de establecer es si se cumplió o no se cumplió el dictamen que ellos emitieron. Desde nuestro punto de vista, claramente no se cumplió, se violentó. La Corte Constitucional no solamente tiene que fijarse o leer lo que nosotros hemos dicho, hay declaraciones de los mismos miembros de la comisión anterior, de la Asamblea en el Pleno, que se violaron los derechos de los ciudadanos. Una vez que se establezca eso, evidentemente la Asamblea debe tomar decisiones para buscar la aplicación y la ejecución integral de su decisión. Eso lo dice la ley, no lo digo yo. Por tanto, lo que nosotros creemos es que la Corte Constitucional tendrá que resarcir todo lo actuado, incluso podría ordenar la sanción de las autoridades que incumplieron el dictamen y, por tanto, permitir, la única forma de resarcir lo incumplido es permitir que los ciudadanos lleguemos a las urnas y se ordene consecuentemente el referéndum que la Asamblea bloqueó anteriormente. Si la Corte considera que se violentó el trámite previsto, como ustedes están argumentando, que no hubo un debate, que se cambiaron quórums, por ejemplo, para aprobar la reforma, que alteraron el fondo de la propuesta, se podría determinar que se incumplió entonces su trámite, su dictamen. Y en ese caso, si fuera ese el pronunciamiento, ¿qué tiempos corresponderían? Bueno, no hay plazos específicos previstos en la Constitución y en la ley. Sin embargo, la Corte Constitucional tiene la facultad de priorizar las causas y de resolver urgentemente los temas que sean de prioridad e interés nacional. Indudablemente, este es un tema que reúne todos los requisitos en ese sentido. El presidente de la República, la señora ministra de Gobierno, ha reconocido que la consulta popular y la consulta directa a los ciudadanos será una herramienta para precisamente promover la gobernabilidad en el país. La Asamblea Nacional el día de ayer nos ha convocado ya al comité para discutir lo que sucedió en la Asamblea anterior. Queda claro, por tanto, que esto es prioridad para el Ejecutivo, prioridad para la Asamblea Nacional, prioridad para los ciudadanos. Por tanto, la Corte Constitucional tiene ya la obligación de resolver esto de una manera inminente porque va a contribuir precisamente a la gobernabilidad en el país. Y esto lo aclara porque, independientemente de que esta sea una iniciativa ciudadana la que ustedes proponen, los movimientos, los partidos políticos, en el fondo podrían no estar tan tentados a apoyarlo, porque significa que reducir el número de asambleístas o ir a una asamblea bicameral, designaciones diferentes, nuevas votaciones, eliminar el Consejo de Participación. ¿Qué tanto impedimento sería eso para que el presidente quiera insistir en una consulta popular? O como dijo la ministra de Gobierno ayer, aquí en Contacto Directo, se debería intentar llegar a consensos, pero si no, pues que sea el soberano el que en las urnas resuelva estas diferencias. Está claro que la agenda política, la agenda de gobierno para el señor presidente va mucho más allá, por supuesto, del tema que nosotros hemos planteado. Pero hemos recorrido un camino de 2 años
que estamos poniendo a disposición de las autoridades públicas y del país en general precisamente para lograr mayor gobernabilidad en el país. En concreto, nosotros llegamos después de todo el trámite que ordena la Constitución, que nos dijo la Corte Constitucional, ustedes tienen que cumplir estos pasos siguientes previstos en el artículo 442, nosotros llegamos a la Asamblea y la Asamblea, perdone que se lo diga Steffi de esta forma, hizo lo que le dio la gana. Finalmente consideró, a mí no me gusta la reestructuración de la Asamblea, a mí no me gusta el Senado, me parece que va a costar más, no hay que reducir asambleístas, simplemente no lo meto ni siquiera al debate en el Pleno. Y se incumplió, por tanto, el procedimiento constitucional. La Corte Constitucional ahora tiene la responsabilidad, no solamente jurídica, tiene una responsabilidad histórica, tiene una responsabilidad política con la democracia de este país y tiene una responsabilidad ética para precisamente rescatar los valores en el manejo de la cosa pública, del quehacer público y corregir ese error y permitirnos a los ecuatorianos llegar a las urnas y permitir a todos los estamentos del Estado empujar una propuesta que ha caminado 2 años y que lo único que pretende es que los ciudadanos resolvamos en las urnas. La Asamblea tenía la obligación de aprobar un proyecto, pero la propuesta final no le compete a la Asamblea aprobar absolutamente nada. Eso le compete aprobar a los ciudadanos en las urnas. Y eso es lo que tendrá que definir ahora, si se cumplió o no su dictamen, digo, la Corte Constitucional. Ahora, con esto claro, esto va más allá de quién está impulsando la consulta, porque podría parecer, nosotros lo hicimos primero, es que nosotros lo estamos impulsando, es que esto no viene desde la iniciativa de uno u otro asambleísta o del Ejecutivo o con el comité, con la iniciativa ciudadana. Son diferencias, lo que está de fondo aquí es que hay diferencias en tiempos, hay diferencias en procedimientos y además, según qué opción se tome, quién termina promoviendo los cambios que ahora se quieren promover. Creo que es muy valiosa la reflexión que usted plantea y permítame aclarar 2 cosas al país. La primera, nosotros impulsaremos este proceso como promotores, primero por responsabilidad y siempre en defensa de la voluntad de esas 300,000 personas que firmaron este proceso y desde el inicio han impulsado en todo el país la reestructuración de la Asamblea, la eliminación del Consejo y el fortalecimiento de la Fiscalía. Pero debo decir también que a partir de ahora que este tema se ha convertido en un elemento central en el debate público, nosotros ponemos a disposición del país entero, de todos los representantes y actores políticos de esta propuesta, para que podamos empujarla. Si el señor presidente encuentra valor en esta propuesta para precisamente implementar de la forma más eficiente posible su plan de gobierno, la propuesta está a disposición del Ejecutivo. Si los señores de la Asamblea Nacional en diferentes comisiones encuentran valor en esta propuesta y sobre todo encuentran la fortaleza cívica y ética para corregir y sobre todo entender que la Asamblea anterior cometió errores, esta propuesta está en sus manos para que puedan profundizarla y precisamente mejorarla y debatirla. Y para ese mejorarlo, es decir, que en lo de fondo, en cuanto a los temas, si la Corte emite esta respuesta favorable, si el comité le dice al presidente, oiga, acá está nuestro proyecto para consultarle al pueblo, ahí, ¿qué pasa con esos temas pendientes que estaban previstos que también vayan a consulta? Me refiero a minería, temas tributarios, laborales, se podrían incluir. Bueno, eso no puede incluirse en esta propuesta porque hay que entender que nosotros presentamos 3 preguntas que fueron objeto de un dictamen de la Corte Constitucional. Cualquier otro tema merecería y debe, por supuesto, tener un dictamen porque así lo ordena la Constitución independiente. El pueblo ecuatoriano, en el caso de esta propuesta, no ha firmado ni ha apoyado otras propuestas. Por tanto, justamente como estamos reclamando que se respete la voluntad ciudadana, esos otros temas tendrían que ser objeto del procedimiento de control constitucional independiente que corresponde. Pablo Dávila, vocero del Comité por la Institucionalización Democrática, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. 7:10.